La mente humana es un vasto universo lleno de paisajes desconocidos, sombras ocultas y fuerzas que nos guían sin que seamos conscientes de ello. Pasamos nuestras vidas buscando respuestas fuera de nosotros mismos, esperando que alguien nos diga qué hacer, cómo sentir, cómo sanar. Pero, ¿y si la verdadera respuesta se encuentra dentro de nosotros? Sigmund Freud, el gran explorador del inconsciente, nos dejó un mensaje claro: no puedes sanar de verdad si no te conviertes en tu prioridad. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? Desde el momento en que nacemos, se nos enseña a mirar hacia afuera. La sociedad nos dice que debemos ser buenos hijos, buenos amigos, buenos trabajadores. Se nos educa para complacer a los demás, para encajar, para no ser egoístas. Pero en algún momento del camino, olvidamos algo esencial: no se puede dar lo que no se tiene. No se puede ofrecer amor si no se ama a uno mismo. No se puede traer paz si hay caos en tu interior. No se puede acompañar a los demás si ni siquiera sabes quién eres. Freud dedicó su vida a explorar la psique humana y descubrió que dentro de cada persona existen fuerzas ocultas, impulsos inconscientes que gobiernan nuestros pensamientos y emociones. Uno de los conceptos más importantes que desarrolló fue el de la represión, esa parte de nosotros mismos que suprimimos, negamos y ocultamos al mundo. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos enseñaron que ciertas emociones son inaceptables, que la ira es mala, que el dolor es debilidad, que la tristeza es algo de lo que hay que huir. Pero Freud nos advierte: lo que reprimes te controla, lo que reconoces te transforma. Así que cuando hablamos de priorizarnos a nosotros mismos para sanar, no nos referimos a simples actos de autocuidado superficial. No se trata solo de tomarse un día libre, hacer ejercicio o comer sano. Estamos hablando de algo mucho más profundo, un compromiso radical con nuestra propia verdad, sin miedo, sin máscaras, sin buscar la validación de los demás. Se trata de enfrentarse a lo que ha sido reprimido, de mirar lo que duele, lo que nos incomoda, lo que nos asusta. Y aquí viene la gran paradoja: cuando te atreves a mirarte sin filtros, sin juicios, sin escapar, es cuando empiezas a sanar. Pero no es fácil. Vivimos en un mundo que nos distrae constantemente, que nos bombardea con información, expectativas, comparaciones. Nos desconectamos de nosotros mismos para encajar, para ser aceptados. Y cuando finalmente intentamos reconectarnos, encontramos un silencio aterrador, un vacío que preferimos evitar. Pero ese vacío no es tu enemigo. Ese vacío es el espacio donde comienza tu verdadero yo. Priorizar tu sanación no significa ignorar a los demás o volverte insensible o indiferente. Significa dejar de esperar que el mundo te salve y asumir la responsabilidad de tu propia sanación. Significa escucharte a ti mismo, darte permiso para sentir sin culpa, establecer límites sin miedo, atreverte a ser quien realmente eres sin disculparte. Freud describió el proceso de aceptar los impulsos inconscientes como un viaje difícil y largo. Es un proceso que implica dolor, dudas y crisis. Pero también es el camino que conduce a la plenitud, porque cuando te permites ser quien eres sin negar ninguna parte de ti mismo, sin ocultar tus deseos reprimidos, sin huir de tus instintos, descubres algo increíble: la verdadera curación no consiste en eliminar el dolor, sino en integrarlo. Y en esa integración, en ese acto de aceptarte por completo, encuentras algo más valioso que cualquier validación externa: la libertad de ser auténtico. En lo más profundo de nuestra psique, más allá de la razón y la lógica, habita un mundo oculto lleno de símbolos, patrones y fuerzas invisibles que dan forma a nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Freud comprendió que para sanar de verdad no basta con cambiar los hábitos o adoptar pensamientos positivos. Se trata de un viaje al núcleo mismo de nuestra existencia, donde nos enfrentamos a los fragmentos perdidos de nuestra identidad. Este viaje no es solo una exploración filosófica o intelectual, sino un proceso profundamente emocional y visceral. Nos obliga a mirar las heridas que llevamos desde la infancia, aquellas que quedaron enterradas bajo capas de condicionamiento social, traumas no resueltos y expectativas ajenas. Nos obliga a enfrentarnos a las voces de nuestra mente que nos dicen que no somos suficientes, que no merecemos amor, que nunca seremos verdaderamente libres. Y aquí es donde entra en juego el concepto del inconsciente, una de las contribuciones más importantes de Freud a la psicología. El inconsciente es donde residen nuestros deseos reprimidos, nuestros recuerdos y nuestros instintos. Estos elementos reprimidos influyen en nuestro comportamiento y nuestras emociones de formas que a menudo no reconocemos.
Aparecen en nuestros sueños, en nuestros lapsus, en nuestros comportamientos aparentemente inexplicables. Una de las ideas fundamentales de la teoría freudiana es que nuestra personalidad y nuestro comportamiento adultos están profundamente marcados por nuestras primeras experiencias. Las relaciones que establecemos con nuestros cuidadores primarios crean patrones que influyen en cómo nos relacionamos con los demás durante el resto de nuestra vida. Pero para que la curación comience, primero debemos descender a la oscuridad, enfrentarnos a nuestros miedos más profundos, a nuestros propios deseos reprimidos. En términos más sencillos, esto significa que para sanar no podemos evitar el dolor. No podemos huir de lo que nos atormenta. Debemos atravesarlo, sentirlo, comprenderlo y solo entonces podremos trascenderlo. El problema es que la mayoría de las personas temen este proceso. Prefieren la comodidad de lo familiar, incluso si eso significa vivir en el sufrimiento, en la insatisfacción constante. Se aferran a relaciones tóxicas, a trabajos que los destruyen, a hábitos que los consumen, simplemente porque el cambio les parece aterrador. Freud dijo que lo que no traemos a la conciencia aparece en nuestras vidas como destino. Esto significa que si no enfrentamos nuestros conflictos internos, estos encontrarán formas de manifestarse en nuestra realidad externa, ya sea en patrones de relaciones destructivas, enfermedades, crisis existenciales o un sentimiento permanente de vacío. Aquí es donde la priorización personal se vuelve fundamental, no como un acto egoísta, sino como un compromiso inquebrantable con nuestro propio crecimiento. La verdadera sanación comienza cuando dejamos de culpar al mundo por nuestro sufrimiento y empezamos a mirar dentro de nosotros mismos con valentía. ¿Qué patrones estamos repitiendo? ¿Qué heridas estamos ignorando? ¿Qué emociones estamos reprimiendo? La sanación no es un proceso lineal. Habrá momentos en los que sentiremos que hemos avanzado y otros en los que parecerá que hemos retrocedido. Pero Freud nos enseñó que todo tiene un propósito en nuestro desarrollo, incluso las crisis, incluso el sufrimiento, especialmente el sufrimiento, porque en él encontramos las claves de nuestra transformación. Muchas personas buscan respuestas en el exterior, en libros, en maestros, en religiones, en ideologías. Y aunque todo esto puede ofrecer orientación y apoyo, la única verdad que realmente nos libera es la que descubrimos dentro de nosotros mismos. Freud llamó a este proceso de descubrimiento del inconsciente, análisis, la búsqueda de nuestras verdades más profundamente enterradas. Y este proceso solo es posible cuando nos damos permiso para ser quienes realmente somos, sin miedo, sin vergüenza, sin la necesidad de encajar en moldes impuestos por otros. Pero esto tiene un precio. No todo el mundo entenderá tu camino. Cuando empieces a dar prioridad a ti mismo, cuando dejes de actuar según las expectativas de los demás y empieces a escuchar tu voz interior, algunas personas pueden alejarse. Puedes enfrentarte al rechazo, a la incomprensión, a la soledad. Pero ese es el precio de la autenticidad. Y lo que ganas a cambio es infinitamente más valioso, una conexión profunda contigo mismo, una vida vivida desde la verdad, una libertad que nadie te puede quitar. El inconsciente es un océano lleno de misterios, mensajes ocultos, fragmentos de nuestra esencia que esperan ser descubiertos. Freud nos dejó un mapa, pero el viaje es personal, y la única forma de recorrerlo es tomando la decisión de priorizarnos a nosotros mismos, de mirar dentro de nosotros, de afrontar con honestidad y sin miedo las emociones que llevamos dentro. Las emociones que llevamos dentro son como ecos de experiencias pasadas, algunas claras, otras tan enterradas en nuestra memoria que ni siquiera sabemos que existen. Afectan a nuestra forma de pensar, a nuestras relaciones, a cómo percibimos el mundo. Freud comprendió que hay fuerzas que operan dentro de nosotros más allá de nuestra conciencia, energías que moldean nuestro destino incluso cuando creemos que tenemos el control. Uno de los conceptos más fascinantes de su obra es el del ello, el yo y el superyo, los tres componentes de nuestra psique que interactúan y, a veces, entran en conflicto entre sí. El ello representa nuestros instintos y deseos primitivos, que operan según el principio del placer y buscan la gratificación inmediata. El superyo encarna nuestras normas e ideales morales internalizados, el deber y el no deber, que hemos absorbido de la sociedad. El yo media entre estas dos fuerzas, tratando de satisfacer las demandas del ello mientras tiene en cuenta las limitaciones de la realidad y los juicios morales del superyo. Freud descubrió que, cuando estas fuerzas están desequilibradas, experimentamos conflictos internos que se reflejan en nuestra realidad externa. Por ejemplo, una persona con un control excesivo del superyo puede sentirse desconectada de sus deseos, incapaz de expresar su vulnerabilidad, atrapada en una racionalidad extrema que la aísla de los demás.
Por otro lado, alguien dominado por el ello puede ser impulsivo, tener dificultades para respetar los límites y estar atrapado en una batalla constante entre lo que siente y lo que la sociedad dice que debe hacer. La sanación emocional implica encontrar un equilibrio saludable entre estas fuerzas, entre el instinto y la moralidad, entre el deseo y la realidad. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Freud habló de la importancia de los sueños y la libre asociación en nuestra transformación interna. Los sueños no son solo imágenes nocturnas aleatorias, sino reflejos de nuestros deseos y conflictos inconscientes. Cada uno de nosotros vive su propia neurosis personal, una narrativa inconsciente que guía nuestras decisiones y expectativas. Algunos viven la historia del Salvador, sintiendo que su propósito en la vida es rescatar a los demás, incluso a costa de sí mismos. Otros están atrapados en el complejo del martirio, creyendo que deben sufrir para merecer el amor o el reconocimiento. Y muchos están inmersos en la narrativa de la víctima, convencidos de que las circunstancias externas son una jaula de la que nunca podrán escapar. Pero aquí está la clave: cuando tomamos conciencia de la historia que estamos viviendo, podemos reescribirla. Podemos elegir dejar de ser víctimas del destino y convertirnos en creadores de nuestras propias vidas. Freud creía que el inconsciente no solo está formado por heridas y traumas, sino también por un potencial infinito, por un poder creativo que espera ser despertado. El problema es que este potencial suele estar bloqueado por patrones de pensamiento que hemos absorbido desde la infancia, ideas como: no soy lo suficientemente bueno, el amor siempre duele, la vida es una lucha constante, se instalan en nuestra mente y se convierten en profecías autocumplidas. Nos definimos a través de creencias limitantes sin darnos cuenta de que tenemos el poder de cuestionarlas y cambiarlas. Pero para hacerlo, primero debemos reconocerlas. Esto nos lleva a otro punto esencial: la importancia de la introspección. Vivimos en un mundo en el que la distracción es la norma, en el que siempre hay algo que ocupa nuestra mente para no tener que enfrentarnos a nosotros mismos: las redes sociales, el trabajo, el entretenimiento constante. Todo está diseñado para mantenernos centrados en el exterior y alejados de nuestro interior. Pero la verdadera curación solo se produce en la quietud, en esos momentos en los que nos atrevemos a estar solos con nuestros pensamientos, sin filtros, sin excusas. Freud utilizaba la técnica de la asociación libre para comunicarse con el inconsciente de sus pacientes. En lugar de ignorar los pensamientos y emociones que surgían, los exploraba conscientemente, permitiéndoles manifestarse en forma de imágenes, voces, sensaciones. No los reprimía ni los juzgaba, sino que los observaba, los escuchaba, dialogaba con ellos. Descubrió que dentro de cada emoción, incluso de las más dolorosas, hay un mensaje, una verdad que espera ser comprendida. Cuando nos priorizamos a nosotros mismos, cuando nos damos el espacio para explorar nuestro mundo interior, comenzamos a darnos cuenta de cuánto de nuestra vida ha estado controlada por fuerzas invisibles. Nos damos cuenta de que muchas de nuestras decisiones no han sido realmente nuestras, sino el resultado de las expectativas de los demás, de miedos heredados, de programas mentales que hemos aceptado sin cuestionar. La pregunta es: ¿qué pasa cuando finalmente tomamos el control? Cuando decidimos que nuestra vida no estará definida por el pasado, por el dolor, por lo que los demás esperan de nosotros. El cambio no es inmediato, pero es inevitable. Cuando una persona comienza a actuar desde su autenticidad, cuando deja de traicionarse a sí misma para complacer a los demás, todo a su alrededor comienza a transformarse. Algunas relaciones desaparecen porque ya no resuenan con la nueva versión de uno mismo. Otras se fortalecen porque ahora se basan en la verdad y no en la necesidad. Las oportunidades que antes parecían imposibles comienzan a manifestarse porque hemos dejado de sabotearnos a nosotros mismos. Pero todo esto solo es posible si tenemos el valor de priorizarnos a nosotros mismos, de hacer de nuestra sanación una prioridad real y no solo una idea abstracta. Porque al final, nadie vendrá a rescatarnos. No hay salvadores, ni respuestas externas que puedan llenar el vacío interior. La única persona que puede hacer este trabajo es uno mismo. La idea de priorizarse a uno mismo para la sanación emocional puede parecer simple en teoría, pero en la práctica es un acto de profundo valor. No se trata solo de un cuidado superficial, de tomarse un descanso o de darse pequeños placeres. Es un compromiso radical con la verdad personal, con la autenticidad, con reconocer lo que realmente necesitamos para evolucionar. Freud entendió que la sanación emocional no es un proceso lineal, sino una serie de muertes y renacimientos internos, un viaje en espiral hacia los rincones más profundos del alma. Uno de los mayores obstáculos en este proceso es el miedo, miedo a lo desconocido, miedo al cambio,
miedo a lo que encontraremos cuando dejemos de distraernos con el ruido del mundo exterior. Nos han enseñado a temer nuestros propios deseos reprimidos, a verlos como algo que debe ser erradicado en lugar de comprendido. Pero Freud dejó claro que ignorar estos elementos reprimidos no los hace desaparecer. Al contrario, la represión los transforma en una fuerza autónoma que influye en nuestra vida desde las sombras, guiando nuestras acciones sin que nos demos cuenta. La represión no se refiere solo al lado oscuro de nuestra personalidad, sino también al hogar de todo lo que hemos suprimido, todas las partes de nosotros mismos que hemos negado para encajar, para ser aceptados, para evitar el dolor. Allí se encuentran nuestros deseos ocultos, nuestra ira inexpresada, nuestras pasiones prohibidas, nuestros talentos que nunca nos permitimos desarrollar. Y la única forma de integrar estas partes no es rechazándolas, sino dialogando con ellas, comprendiéndolas, dándoles un lugar en nuestra psique. Aquí es donde entra en juego la noción del yo integrado. Este yo no es solo el ego, no es la imagen que proyectamos al mundo ni el conjunto de roles que desempeñamos en la sociedad. Es algo mucho más profundo, la totalidad de nuestra existencia psíquica, la unión de la conciencia y el inconsciente, el punto en el que alcanzamos una armonía interna en la que ya no estamos divididos en fragmentos, máscaras y contradicciones que nos desgarran por dentro. Para llegar a este punto, es necesario pasar por una fase que Freud describió como la confrontación con lo reprimido. Se trata de un proceso incómodo, ya que nos obliga a ver cosas que preferiríamos ignorar. Nos muestra nuestras debilidades, nuestros miedos más profundos, nuestras inseguridades, pero también revela nuestro verdadero potencial, lo que podríamos ser si nos atreviéramos a aceptar nuestra totalidad. Sin embargo, la mayoría de las personas evitan esta confrontación. Prefieren permanecer en una zona de confort, aunque esté llena de sufrimiento, porque al menos les resulta familiar. Prefieren aferrarse a una identidad que les resulta cómoda, aunque esa identidad sea una jaula. Se identifican con sus heridas, con sus traumas, con sus limitaciones, y en ese apego a lo viejo se niegan a sí mismos la posibilidad de transformarse. Freud entendió que la verdadera curación no se produce cuando eliminamos el sufrimiento de nuestras vidas, sino cuando lo comprendemos, cuando lo convertimos en sabiduría, cuando lo utilizamos como combustible para nuestra evolución. No se trata de negar el dolor, sino de aprender a escucharlo, a ver qué mensaje nos trae, qué parte de nosotros mismos está pidiendo atención. En este punto, surge una pregunta esencial: ¿cómo iniciamos este proceso? ¿Cómo dejamos de ser prisioneros de nuestras heridas y comenzamos a priorizarnos verdaderamente? La respuesta no es simple ni universal, porque cada persona tiene un camino diferente, pero hay algo que es cierto para todos: el primer paso siempre es la conciencia. No podemos cambiar lo que no reconocemos, no podemos sanar lo que nos negamos a ver. La sanación comienza con la honestidad, con el valor de mirarnos en el espejo sin filtros, sin excusas, sin máscaras. Esto implica cuestionar nuestras creencias más arraigadas, desafiar las historias que nos hemos contado sobre quiénes somos y qué es posible para nosotros. Implica dejar de buscar en el exterior y empezar a escuchar nuestra propia voz interior. Implica dejar de traicionarnos a nosotros mismos para complacer a los demás, dejar de posponer nuestra felicidad por miedo a lo que dirán los demás. Cuando nos priorizamos a nosotros mismos, empezamos a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Empezamos a darnos cuenta de cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cuánto nos permitimos sentir, expresar, crear. Empezamos a ver que muchas de nuestras emociones no son nuestras, sino el resultado de condicionamientos externos, heridas heredadas, patrones inconscientes que han estado en nuestra familia durante generaciones. Y aquí llega otra de las grandes revelaciones de Freud: el poder de las experiencias de la primera infancia. No somos individuos aislados, sino partes de un todo más grande. Nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras creencias están conectados a algo mucho más amplio que nuestra experiencia personal. Muchas de nuestras heridas no provienen solo de nuestra historia individual, sino de la historia de nuestra familia, nuestra cultura, nuestra sociedad. La sanación, entonces, no es solo un acto individual, sino un acto de transformación colectiva. Cuando una persona se atreve a romper un patrón, a cuestionar una creencia, a liberarse de un trauma, está generando un cambio que trasciende su propia vida. Está abriendo un camino para que otros hagan lo mismo. Está demostrando con su propia existencia que hay otra forma de vivir, de sentir, de ser. Este es el poder de priorizarse a uno mismo, no es egoísmo, no es indiferencia hacia los demás. Es todo lo contrario. Es el acto más generoso que podemos hacer,
Porque solo cuando estamos en equilibrio podemos contribuir verdaderamente al mundo. Solo cuando nos sanamos a nosotros mismos podemos dejar de proyectar nuestro dolor en los demás, dejar de repetir historias de sufrimiento, dejar de perpetuar dinámicas destructivas. Y, sin embargo, el miedo persiste, miedo a dejar atrás lo viejo, miedo a lo que sucederá cuando nos atrevamos a vivir desde nuestra verdad. Pero Freud dejó claro que el miedo no es una señal de que debamos detenernos, sino una señal de que estamos en el umbral del cambio. Es la prueba de que estamos saliendo de la prisión mental en la que hemos vivido y entrando en un territorio desconocido donde todo es posible. ¿Estamos dispuestos a dar el siguiente paso? ¿A mirar dentro de nosotros mismos sin miedo, sin juicios, sin excusas? Porque, al fin y al cabo, la sanación no es algo que ocurre en un momento concreto en un lugar concreto. Es un viaje continuo, un proceso en el que cada día elegimos ser un poco más nosotros mismos, un poco más libres, un poco más conscientes. Y todo comienza cuando decidimos, de una vez por todas, que nuestra vida nos pertenece. El proceso de sanación emocional y autoconocimiento también implica una pregunta clave: ¿qué partes de nosotros mismos hemos dejado atrás en el camino de la vida? Freud hablaba del proceso de enfrentarnos a nuestros deseos reprimidos, un viaje en el que poco a poco nos despojamos de las capas de condicionamiento que nos han impuesto para descubrir finalmente quiénes somos en esencia. Es un proceso complejo porque desde pequeños aprendemos a adaptarnos a lo que se espera de nosotros, a moldearnos según los estándares de nuestra familia, nuestra cultura, nuestra sociedad. Y en esa adaptación, inevitablemente sacrificamos aspectos de nuestro ser. A veces lo que perdemos es nuestra capacidad de jugar, de experimentar la vida con curiosidad y sin miedo al error. Otras veces, dejamos atrás nuestros verdaderos sueños, comprometiéndolos a cambio de ser aceptados. Pero lo que ignoramos es que esas partes de nosotros no desaparecen. Permanecen atrapadas en el inconsciente, esperando ser reconocidas, esperando ser integradas de nuevo. Por eso muchas personas experimentan una sensación de vacío, de insatisfacción, incluso cuando exteriormente parecen tenerlo todo. Pueden haber alcanzado el éxito profesional, la estabilidad personal, el reconocimiento social, y sin embargo, sienten que les falta algo. Ese algo no es otra cosa que su propia esencia, esa parte de sí mismos que fue relegada en algún momento del camino y que ahora clama por ser escuchada. La sanación emocional, entonces, no es solo un proceso de liberación del dolor pasado, sino también un acto de recuperación. Es reconectarse con lo que nos hace sentir vivos, con lo que nos da sentido. Es recordar lo que nos apasionaba antes de que nos dijeran lo que era correcto, lo que nos llenaba antes de que la edad y la lógica tomaran el control. Es rescatar las partes de nosotros mismos que quedaron olvidadas en el proceso de convertirnos en lo que creíamos que debíamos ser. Pero este rescate no ocurre por sí solo. Requiere un trabajo interno, una exploración honesta de nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras heridas. Requiere valor para afrontar la incomodidad de descubrir que, en muchos casos, hemos sido nuestros propios carceleros, que nos hemos contado historias para justificar por qué no somos felices, por qué no cambiamos, por qué seguimos repitiendo los mismos patrones. Freud tenía claro que el inconsciente no es un enemigo, sino un aliado, pero solo cuando aprendemos a escucharlo. Y para ello, debemos aprender a leer sus señales. El inconsciente se comunica de muchas maneras, en nuestros sueños, en nuestras reacciones automáticas, en los patrones que se repiten una y otra vez en nuestras vidas. Si siempre acabamos en relaciones que nos hacen daño, si siempre caemos en los mismos conflictos, si nos sentimos atrapados en un ciclo sin fin, no es una coincidencia. Son mensajes que nos envía nuestro interior, advertencias de que hay algo que no hemos visto, algo que requiere nuestra atención. Sin embargo, en lugar de escuchar estos mensajes, a menudo optamos por distraernos. Nos sumergimos en el trabajo, en el entretenimiento, en el ruido constante de la vida moderna porque detenernos a sentir puede ser aterrador. Pero el problema es que lo que ignoramos no desaparece, se acumula, se intensifica, hasta que en algún momento nos obliga a prestar atención. Puede manifestarse como ansiedad, depresión, una sensación de insatisfacción crónica que no podemos explicar. Puede aparecer como una crisis, como una sensación de estar perdido sin saber por qué. Y es en esos momentos cuando tenemos dos opciones: seguir ignorando lo que sentimos o enfrentarnos por fin a ello. Priorizar tu propia curación significa elegir la segunda opción. Significa permitirnos sentir sin miedo, sin juzgarnos, sin minimizar nuestra experiencia. Significa darnos permiso para preguntarnos qué es lo que realmente queremos, qué nos hace felices, qué nos duele,
que nos motiva. Significa dejar de buscar respuestas fuera y empezar a buscarlas dentro. Este proceso de introspección no es fácil, pero es profundamente transformador. A medida que nos conocemos mejor, empezamos a darnos cuenta de cuántas de nuestras decisiones han estado impulsadas por el miedo en lugar de por un deseo genuino. Nos damos cuenta de cuántas veces hemos actuado en contra de nosotros mismos simplemente para evitar la incomodidad de decepcionar a los demás. Nos damos cuenta de que la vida que hemos construido quizá no refleja realmente quiénes somos, sino quiénes creemos que deberíamos ser. Y aquí surge otro punto esencial, la importancia de la responsabilidad. Sanar emocionalmente no significa culpar a los demás de nuestras heridas, sino asumir la responsabilidad de lo que hacemos con ellas. No podemos cambiar lo que nos ha sucedido en el pasado, pero podemos decidir qué hacer con ello. Podemos seguir cargando con el dolor como excusa, o podemos utilizarlo como motor para crecer, para transformarnos, para crear algo nuevo a partir de él. Freud hablaba de la posibilidad de hacer consciente lo inconsciente, el proceso por el cual los seres humanos transforman sus heridas en sabiduría, su oscuridad en luz, su sufrimiento en autoconocimiento. La verdadera sanación no consiste en eliminar lo que nos duele, sino en darle un nuevo significado, en comprender que cada experiencia, por difícil que haya sido, nos ha enseñado algo, nos ha moldeado de alguna manera. En lugar de quedarnos atrapados en la pregunta de ¿por qué me pasó esto?, podemos preguntarnos ¿qué puedo aprender de esto? Cuando adoptamos esta perspectiva, nuestra relación con el pasado cambia. Dejamos de vernos como víctimas de lo que nos ha pasado y empezamos a vernos como creadores de nuestro propio destino. Nos damos cuenta de que no nos definen nuestras heridas, sino lo que decidimos hacer con ellas. Y en ese momento, recuperamos nuestro poder. Pero este no es un proceso que se hace de una vez por todas, es un viaje continuo, un trabajo diario de autoconciencia, autoobservación y toma de decisiones alineadas con nuestra verdad. Habrá momentos en los que dudaremos, en los que querremos volver a lo familiar, en los que el miedo intentará convencernos de que es más seguro quedarnos donde estamos. Pero cada vez que elegimos priorizarnos, cada vez que elegimos escucharnos y actuar desde nuestra autenticidad, estamos fortaleciendo nuestra conexión con nuestro verdadero ser. Y esa es la clave. La sanación no es un destino, sino un camino en el que, paso a paso, recuperamos las partes de nosotros mismos que dejamos atrás, integramos lo que antes rechazábamos y vivimos no desde la carencia, sino desde la plenitud. A medida que avanzamos en este camino de sanación emocional, nos damos cuenta de algo fundamental: priorizarnos a nosotros mismos no es un acto de egoísmo, sino de responsabilidad. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a anteponer las necesidades de los demás a las nuestras, a medir nuestro valor en función de cuánto damos, cuánto sacrificamos, cuánto nos esforzamos por complacer a los demás. Pero esta mentalidad solo nos aleja de nosotros mismos. Freud nos recordó que la verdadera transformación comienza cuando nos atrevemos a mirarnos con honestidad, cuando dejamos de buscar la validación externa y nos comprometemos con nuestro propio bienestar. La sanación no es un proceso lineal. Hay momentos de claridad y otros de confusión, momentos de avance y otros en los que sentimos que estamos retrocediendo. Pero lo importante no es la perfección, sino la constancia. Cada pequeña decisión que tomamos en favor de nuestro bienestar es un acto de amor propio. Cada vez que nos elegimos a nosotros mismos, reafirmamos nuestro derecho a ser auténticos, a ser libres, a sentirnos plenos. A lo largo de este proceso, aprenderemos a establecer límites sin culpa, a decir no cuando sea necesario, a alejarnos de lo que nos hace daño sin sentirnos responsables del malestar de los demás. Aprenderemos a escucharnos a nosotros mismos, a confiar en nuestra intuición, a dejar de buscar respuestas en el exterior porque sabremos que todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. La sanación emocional no es algo que hacemos durante un tiempo y luego terminamos, es una forma de vida, un compromiso con nuestra propia evolución. Y lo más bonito de todo es que, cuando nos curamos a nosotros mismos, también curamos el mundo que nos rodea. Nos convertimos en ejemplos vivos de lo que significa vivir desde la autenticidad, desde el amor propio, desde la conciencia. Y al hacerlo, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Porque, al final, la mayor revolución es la que ocurre dentro de nosotros. La decisión de priorizarnos, de escucharnos, de darnos el espacio para sanar es el primer paso hacia una vida más libre, más auténtica y más plena. Y esa es la verdadera esencia del viaje hacia nuestro inconsciente, no solo comprenderlo, sino transformarlo en una fuente de poder, crecimiento y verdad.